Vamos a empezar con los que somos. Gracias a Dios. Oramos así como estamos. Padre bendito, muchas gracias porque eres bueno, porque en tu bondad nos traes hasta aquí, Señor. Nos das la vida, la salud, la oportunidad de poder estudiar tu palabra, Dios. Muchas gracias, Padre. Bendice nuestras vidas, Dios. Bendice nuestras almas, Padre. Venimos aquí para conocerte, Señor. Venimos aquí por ti, Dios. Queremos que seas tú el que nos hables, que seas tú el que nos enseñes, Señor, por favor. Ayúdanos a acercarnos a ti, Dios. Ayúdanos a permanecer en tu voluntad, Señor. Ayúdanos a perseverar, Padre. Y también te doy gracias por la hermana que está aquí presente, mi hermana Rosy, Dios. Muchas gracias por traerla también con bien, Dios. Y también cualquiera que esté en camino, guárdalo, Padre. Los que estén en línea también, los que en un futuro vean esto, Padre, también bendícelos. A mí ayúdame a hablar, reconozco mi incapacidad para hacerlo, Dios. Reconozco mis limitantes, Dios, que son muy grandes. Que sea tu Espíritu el que nos ayude a todos. En el nombre de Cristo Jesús, recibe solo tú la gloria de todo lo que hacemos. Amén. Amén. Muy bien. Continuamos con la reflexión, el análisis de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Terminamos al final allá por el versículo 19 y 20 que voy a leer. Mateo capítulo 5, versículos 19 y 20, que es lo que leímos la vez pasada. Vamos a tratar de avanzar todo lo posible. Dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si nosotros analizamos un poquito estas últimas palabras, nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos, debe ser superior. Les decía la semana pasada que hay un hombre que como buscaba que esta justicia en él, creyendo en Cristo y siendo judío, quería que su justicia fuera superior, pues decidía guardar todos los rituales y ser más fiel que nunca en todas las tradiciones judías. Hay gente que piensa que puede guardar los mandamientos de manera más elevada o más grande que los demás, y sin embargo confunden ellos guardar muchas tradiciones como fidelidad con lo que realmente Dios quiere. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? Porque nuestra justicia no es negociable, sí tiene que ser mayor que a los escribas y los fariseos. Y aquí podríamos decir que Cristo se refiere a la justicia que Él iba a hacer con su propio sacrificio. Y es verdad, no hay nada más grande que lo que Jesús ha hecho para alcanzar nuestra justicia. Pero aquí está hablándole a las personas, ¿sí? A las personas que entran en el reino de los cielos, los que entran. Si Cristo perdona a un pecador y lo salva con su propia justicia y se la regala, lo más normal es que los que vivan en esa justicia vivan bajo ese mismo estándar. Y cualquiera que no viva en ese estándar no está justificado y por consecuencia no entra al reino de los cielos. ¿Qué es más importante entonces? ¿Ser fieles en las tradiciones, en las leyes? ¿O a qué se refiere Cristo cuando dice nuestra justicia debe ser mayor a los escribas y fariseos? Había una vez unos judíos allá en este lado de Israel, donde están los ultraortodoxos. Se estaba incendiando una casa de ellos y dijeron ellos, y alguien llamó a los bomberos y le dijeron no, porque es día de reposo. ¿Y cómo va a ser? Lo que pasa es que cuando tú levantas el teléfono, dice, hay un contacto eléctrico, dice, y ese contacto eléctrico cuenta como fuego, y como ese contacto eléctrico cuenta como fuego,
estaríamos quebrantando el día de reposo, porque la palabra manda que no debes prender fuego en el día de reposo. Y empezaron a disertar entre ellos mientras la casa se estaba incendiando. Y cuando estaban pensando y viendo que estaba poniendo más fea la cosa, estaban considerando y dijeron: no podemos llegar a ninguna solución, vamos a llamar al maestro, al rabí. Y fueron a buscar al rabí, y el rabí llegó con ellos. ¿Y qué hacemos, maestro? Porque el fuego está acrecentándose. Y empezaron a discutir qué es lo que debían hacer, qué es lo que enseñaba, mientras el fuego ya había brincado a 2 casas más, ¿sí? Ya se había extendido a 2 casas. Y entonces, ¿qué es lo que nos enseña un ejemplo como este? Un error gravísimo de gente que se esmera en hacer bien las cosas, pero termina una desgracia mayor. ¿Sí me explico? Hay gente que se esmera, que quiere hacer bien las cosas para Dios. Ve esto en la iglesia y lo quiere resolver así. Ve situaciones y debería buscar medidas y qué dice la palabra, pero ellos usan su propio criterio, y hay veces el daño es mayor que la solución que se ejecutó para lo que se hace. Si los judíos hubieran agarrado a Cristo y dijeran: ¿qué es lo que manda Jesús? Pues ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿Qué más diría Jesús? ¿Sí? Haz con otros lo que otros quisieran que hagan contigo. ¿Y qué hacemos con la casa? Pues hay que apagarla, ¿no? Porque si no va a afectar mi casa y la del vecino y la del otro. Y hubieran actuado y se hubieran ahorrado muchas desgracias. Entonces, en base a un pensamiento como este, cuando Jesús habla de que Él va a cumplir toda la palabra y lo va a hacer a favor nuestro, pero todos los que querramos caminar con Cristo tenemos que esforzarnos en vivir la palabra, y tenemos que esforzarnos con la ayuda de Dios en tener una justicia mayor. Pero ese esfuerzo no es movido para alcanzar el reino de los cielos, sino ese esfuerzo es movido por el Espíritu Santo y la gracia en nuestras vidas, lo que nos hace tener de verdad una justicia mayor. Todo lo que viene a enseñar Jesús después es esa justicia superior. En el caso de la ira, Jesús habla de lo que es una justicia superior en obediencia al mandamiento de no matarás. En el caso del adulterio, Jesús enseña una justicia superior a lo que es el según no guardarse del pecado adulterio. Lo que son los juramentos o las mentiras, lo que es el amor a la ira, el odio, la venganza, y las limosnas y las oraciones y los ayunos, y todo lo que sigue enseñando Jesús después es la justicia superior, mayor que la de los escribas y los fariseos. Los fariseos intentaban matar a Jesús, y Jesús dice: ¿por cuál cosa me quieren matar? ¿Qué he hecho para que ustedes quieran matarme? Ellos mismos decían, después de haber planeado la muerte de Cristo, ellos mismos decían: estás loco, ¿quién quiere matarte? Los que lo han leído saben que esto está escrito. Después de haber planeado, conjurado que deben de matar a Cristo, ellos les viven a Jesús: tú estás loco, ¿quién quiere matarte? Eran homicidas, eran mentirosos, eran muy pecadores, y sin embargo consideraban que tenían una buena justicia. Yo también podría considerar que tengo una buena justicia, porque si agarramos el pensamiento de estos fariseos y estos escribas y me aplicar un examen al estilo escriba y fariseo con los que Cristo se confrontó, podríamos darnos cuenta de que pues no soy diferente a ellos. ¿Has adulterado? No. ¿Y tú? Yo tampoco. ¿Has matado a alguien? No. ¿Y tú? Pues yo tampoco. Y así podríamos ir viendo. Y a lo mejor ellos son más estrictos en muchas tradiciones y nosotros no tanto, como gentiles, pero no habría mucha diferencia, porque hay gente que se consagra mucho para hacer las cosas, pero falla garrafalmente en todo lo que Jesús manda. Y empezamos por el primero: la ira. La ira es uno de los grandes tropiezos que impide a la gente entrar en el reino de los cielos. Hago una pregunta: ¿nuestra justicia tiene que ser mayor a la de los escribas y los fariseos? Los escribas y los fariseos eran fieles con la menta, el comino y el eneldo, y con pagar diezmo de todo lo que ganaban. Pero ¿cómo controlaban? Así como controlaban minuciosamente sus diezmos y sus ofrendas, ¿cómo controlaban su ira? O su ira no tenía control, o su ira tenía rienda suelta. Su ira, ellos no tenían dominio propio y no tenían control sobre su ira.
En el 21 dice, oísteis que fue dicho, y esta palabra oísteis sonaría hasta absurdo para un escriba, un fariseo. ¿Cuántas veces no ha oído que se ha dicho en la ley, no matarás? Cualquiera que mate será culpable de juicio. El homicida será juzgado. Y ya lo sabes bien. Pero Jesús dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En el ámbito mundano no aplica. ¿Por qué? Porque nadie va a la cárcel por enojarse con su vecino, ¿verdad que no? Nadie va a la cárcel por enojarse con su vecino. Entonces, ¿dónde aplica o dónde está ese tribunal que desaprueba a todos aquellos que viven enojados con sus semejantes? Es el tribunal de Cristo, es el tribunal de Dios. Delante del tribunal de Dios, nadie debería vivir enojado contra su hermano. Y si alguno está enojado contra su hermano o contra su hermana, son merecedores de juicio. Merecedores de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Tú oíste que fue dicho, pero yo te digo. Es como Jesús dice, ¿no entendiste a Moisés? Y se le han pasado la vida no comprendiendo lo que Moisés ha dicho, porque yo te estoy explicando lo que te trataba de decir el mandamiento que Moisés les dejó. Si tú matas a alguien, es porque estás motivado desde tu corazón a matarlo. ¿Desde dónde lo matas? ¿Desde dónde lo asesinas? ¿Desde el momento que le quitas la vida, que deja de respirar el aliento? ¿Desde dónde la persona es homicida según Cristo? Si seguimos avanzando, dice, cualquiera que le diga necio, aquí ya está enojado, pero el enojo puede ser silencioso, puede ser discreto y no sale de la boca. Pero aquí ya salieron palabras. Aquí podríamos decir, como otras traducciones dicen, como la NTV diría, si le dices estúpido o idiota a tu prójimo, necio a tu hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, idiota, estúpido y semejantes, queda expuesto al infierno de fuego. En el criterio de los escribas y los fariseos, ellos se sentían inocentes después de haber movido toda la maquinaria para asesinar a Cristo. Ellos movieron una máquina abominable para asesinar al Hijo de Dios, una maquinaria religiosa, política, ahí con la gente. Ellos influenciaron, y este grupo de gente perversa, religiosa, mató a Cristo, y después de Cristo se sentían inocentes, se sentían justos. Y ellos bien pueden decir, nosotros no matamos a Cristo, nosotros que se lo dimos a César y César lo mató, aunque muchas veces estaban detrás de que César lo matara. De la misma manera nosotros, si tenemos un enojo que no cuidamos, y ese enojo contra alguien permanece en mi corazón día tras día, reunión tras reunión, retiro tras retiro, discipulado tras discipulado, y yo no resuelvo el enojo, tarde que temprano ese enojo va a salir por mi boca. ¿Y qué va a salir de mi boca hablando de mi prójimo? Es un tonto, es un estúpido, es un necio, ¿sí? Y pueden salir cosas peores. Él no es hijo de Dios, ella no es hija de Dios, él no es mi hermano, él no es mi hermana. Y no están movidos ni por celo verdadero, ni por santidad, sino que es movido. La palabra necio y estúpido sale por causa del enojo. Salen palabras despectivas por causa del enojo. Jesús, cuando dijeron, ya te conjuro delante por Dios que nos digas, ¿eres el Hijo del Santísimo? ¿Y cuál fue su respuesta a Jesús? Tú lo has dicho. Y cualquiera que viera al sumo sacerdote, lo oyeron ustedes, ¿qué más hace falta? Solo se ha condenado. O sea, diríamos, wow, cuánto celo por Dios, cuánto ama a Dios. ¿Quién era? Ananías, ¿quién era? Caifás, no me acuerdo quién de los dos era. Había dos sacerdotes que era un desorden total. Y diríamos, qué impresionante este sumo sacerdote, indignado porque este nazareno se atrevió a ser semejante a Dios. Yo entiendo al sumo sacerdote. Es que este Jesús de Nazaret se atrevió. Y la pregunta es, ¿de verdad
Caifás o Ananías, no me acuerdo quién de los dos era, amaba a Dios para sentir semejante celo, para rasgar sus vestiduras sacras. Queda expuesto al infierno de fuego. En pocas palabras, el cristiano debe o puede continuar enojado durante su cristianismo. ¿Sí? ¿Ustedes qué pensarían? La respuesta es no. Un cristiano no puede y no debe vivir enojado. La palabra de Dios nos da una licencia en cuanto al enojo. ¿Cómo que una licencia? Porque dice airaos, pero no peques. O sea que el enojo de por sí es un sentimiento que puede ser motivado por indignación o por venganza o por sufrir un abuso o lo que sea. Pero el enojo en sí puede ser un pensamiento muy malo, muy negativo, que puede llevar a muchos pecados. En este caso, hablar, pecar con los labios, pecar con la boca. ¿Cuántos hermanos no hay que de sus palabras han salido palabras pecaminosas? Y de hermanos, ¿sí? Yo creo que ese hermano tiene al diablo en su corazón, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque te contradijo. Como te contradijo, ya el hermano o la hermana que te exhortó ya tiene al diablo en su corazón. Yo creo que esa hermana no es hija de Dios. Son acusaciones muy severas, son acusaciones muy serias. Es acusar al siervo de un amo ajeno, porque ni siquiera es mi siervo para que yo lo juzgue, soy consiervo de él, pero me estoy poniendo en una posición en la cual no me corresponde. La ira puede llevarme a los golpes, me puede llevar a los empujones, me puede llevar a los chismes, a las difamaciones, a las murmuraciones. La ira, aunque no lo diga audiblemente con mi boca, pero me hace hablar a través de los mensajes del WhatsApp o del Telegram y decir, ¿sabías que el hermano fulano de tal hizo esto y está muy mal el hermano? O si ustedes se reúnen ahí, ustedes no son hijos de Dios. Y tanta cosa que empiezan a circular. O sea, no pecas con los labios, pero pecas con la mente. ¿Con qué? Con los dedos. Porque todas esas palabras están saliendo ¿de dónde? Como dice Mateo 15, ¿de qué se contamina el hombre? Todo sale del corazón. ¿Sí? Allá el corazón. Si lo vemos rápidamente, sin perder Mateo 5, Mateo 15. Dice el texto. Allá versículo 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las mentiras o los falsos testimonios, ese chismerío terrible, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos y lavar no contaminan al hombre. Esas dichosas blasfemias también están muy terribles, están muy de moda en muchos grupos y personas, cuando se atreven a adjudicarle al diablo las obras del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo hace una obra y otros por celos, por envidias, por enojos, porque se salió de mi grupo, ya no están en mi grupo, y movidos por celos, por envidias, por enojos, decir, esos hermanos están perdidos y lo que ellos hacen es una obra del diablo. Y si el Espíritu está ahí trabajando, convirtiendo almas, corrigiendo sus corazones, haciendo y restaurando las vidas, y alguien se atreve a decir, porque peca con la mente, peca con el corazón, peca con los labios, por su enojo, esos hermanos están perdidos y el diablo los está enseñando. El Señor Jesús diría claramente que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer, ¿sí? Y si Satanás se ataca a sí mismo, ¿cómo va a prevalecer su reino? Pero todos los pecados se pueden perdonar, incluso al Hijo del Hombre se pueden perdonar, pero las blasfemias contra el Espíritu Santo no serán perdonados en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué?
Porque a Jesús le dijeron, por Belcebú haces las cosas que haces. Entonces, el enojo puede llevar a cometer graves pecados. En la iglesia, el enojo es un pecado diluido, ¿cómo podemos llamarlo? Es un pecado permisivo, es un pecado donde si no estamos alertas, es un pecado que se puede hacer habitual en todos los congregantes. O sea que si alguien tiene un enojo, bueno, es que Dios está tratando su corazón. Y luego se enoja a otro, y no debemos vivir así, no debemos vivir así. Hay personas que están enojados, ¿por qué? Porque el hermano le da preferencias a estos jóvenes y a mi hijo no le da la preferencia. Este hermano, estoy enojado con él, ¿por qué? Porque se acercó y me dijo que yo estaba mal. ¿Y quién es él para decirme que yo estoy mal? Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. ¿Cuál es el pecado que estorba las ofrendas? El pecado del enojo. Pero parece que no lo entendemos, ¿sí o no? Porque estoy enojado y no resuelvo los problemas con los demás. Pero yo podría decir, pero es un pecado insignificante, hermano. Y además es un pecado, el enojo está en mi mente, está en mi cabeza. No debe de ser así, es un error, porque Jesús dice, si tú tienes un problema con alguien, ¿sí? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces, ¿cómo queda el asunto de las ofrendas? ¿Sí? ¿Quién está enojado con quién? ¿Sí? El hermano tiene algo contra ti, o sea, están enojados conmigo. Entonces, ¿por qué el enojo de él va a perjudicar mi ofrenda? ¿Por qué el enojo de alguien va a perjudicar mi ofrenda hacia Dios? ¿Por qué Dios me dice a mí mismo, ponle una pausa? Porque hay personas que están ahí andando y sirviendo y todo eso, y esas personas no están bien. Dios quiere que yo aprenda a humillarme y ir por la persona que tiene algo contra mí, y aunque no me guste, aunque me duela, aunque me pese, aunque sienta que es injusto, aunque sienta que no es correcto, ellos pecaron contra mí, pero es su imaginación de ellos que yo pequé contra él. Aquí no está argumentando cómo fue la ocasión. Simplemente dice, alguien tiene algo en tu contra. El que está luchando para que Dios sea honrado y de verdad sea glorificado, prefiere antes resolver los asuntos de una persona en su corazón, porque cuenta mejor como ofrenda eso que lo que yo venga a traerle a Dios. No es que no traigamos ofrendas, pero si yo digo, Señor, aquí está mi ofrenda y lo quiero entregar, hermanos, aquí está mi ofrenda, me doy mi sobre, pero pues yo sé que la hermana, no sé, un nombre, ¿no? Juanita, ¿no? No tenemos hermana Juanita por acá, ¿no? Está molesta conmigo, pero no importa, ¿no? Aquí está. Siguiente semana, aquí está mi ofrenda. Siguiente semana, aquí está. Yo sé que en nuestra congregación hay alguien que tiene un corazón malo delante de Dios. Yo lo sé. Y aquí viene un conflicto con mi propio corazón. El conflicto con mi propio corazón, ¿cuál es? Que yo me subo en el pedestal del orgullo y de la soberbia y digo, yo creo que Dios no tiene problemas en recibir mis ofrendas, aunque sé que mi hermana tiene algo contra mí. Y continúo sirviendo y continúo. Y entonces el pecado de uno ya se extendió ¿con quién? Con el otro. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, es importante que la iglesia, que la congregación, sobre todo la congregación, y más aún si tenemos entre hermanos de la iglesia discípulos, más entre discípulos. El diablo es astuto, porque el diablo te dice, el diablo usa una doctrina como la que ha usado siempre en los homicidios y en los genocidios, ¿sí? Genocidios, por ejemplo, para Hitler los judíos eran cucarachas, y como son cucarachas no importa si los matas. ¿Por qué? Porque no son humanos, ¿sí? O son humanos de una clase inferior.
Para los ugandeses, los hutus, sí, para los hutus que mataban tutsis allá en Uganda, en Ruanda, ellos son ratas, ¿sí? Y como son seres inferiores, son alimañas, pues podemos matarlos a machetazos. Entonces, ¿cómo trabaja el diablo con la iglesia para sembrar enojos y enemistades, para que se hagan blasfemias y cosas malas? Con que el diablo te convenza erradamente de que alguien ya no es cristiano, ya no es hermano, ¡pum!, empiezan a salir palabras y empieza a salir todo. Y es terrible, ¿por qué? Porque hasta parece que eso ya estaba ahí desde antes. Pareciera una alcantarilla de mala calidad como las que tenemos aquí en Mérida, que cuando llueve, ¿qué pasa? Se llena al tope, ¿verdad? Y ahí están viniendo las pipas a meter las mangueras y sacar toda la porquería que está adentro. Nada más cambia el diablo mi mente. Y este hermano que ya le traía yo ganas, el hermano, pero hace algo, pasa algo, tropieza algo, hace algo mal y ¡bum!, sale toda la alcantarilla acumulada, ¿no? De los malos pensamientos y los malos sentimientos y tanta cosa que sale mala. Pero yo, no pasa nada en mi corazón. Yo puedo enojar, estoy mal con Dios. Yo puedo saber que alguien está enojado conmigo y sigo dándome ofrenda, también estoy mal con Dios. Porque en este caso, a diferencia de Mateo 18:15, el de este caso no es el ofendido precisamente el que pide perdón, sino el que supuestamente ofende. Y digo supuestamente ofende, porque no siempre es una ofensa por lo cual se enojan contra las personas o contra uno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso lo hemos dicho muchas veces. Yo quisiera que la iglesia recuerde esto. Ojalá la iglesia pueda ver lo estoy grabando, pero ojalá la iglesia pueda ver o escuchar esta transmisión. Que la iglesia recuerde estas doctrinas. Más vale primero estar todos reconciliados que estar todos trayendo ofrendas. ¿Estamos de acuerdo? Más vale primero estar todos reconciliados, en armonía, en amor. Eso vale muchísimo para Dios que nuestras ofrendas. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay reconciliación? Por enojo. Por enojo. Entonces, eso a Dios no le gusta. Pero digamos que soy desobediente, soy terco y no quiero hacer lo que Dios dice. Sé que alguien tiene algo contra mí en la iglesia o fuera de la iglesia. Y vamos a hablar de algo quizás un poco más pesado, un poco más serio. Por ejemplo, ¿qué podría ser en la iglesia? O a lo mejor soy muy imprudente y le digo a un hermano, quiero comprarme un carro. Y como estoy emocionado y como me muevo pasionalmente y no analizo los tiempos ni la economía que estoy pasando. Simplemente alguien me dijo por allá, te doy de oportunidad, no sé, un carro Vento 2017 en 90,000 pesos. 90, sí, solo porque te conozco y porque eres mi cuate, a ti te va a, porque por fuera lo voy a vender en 150. De veras, y empiezo yo ahí. No es ni el momento, no es ni la ocasión, no es el tiempo de Dios, pero yo estoy ahí, hermano, y prestando ahí un hermano, préstame, y yo uno le presto 20, a otro le presto otros 20 y uno me presta 50. Y compro el carro, y lo uso y todo, y luego no tengo dinero para pagar el carro. Y pasa el tiempo, hermano, ¿tienes algo del dinero? Ay, hermano, dame chance. Y pon tú que no tenga el dinero, pero tengo el carro. ¿Sí? O sea, si no tengo el dinero, ¿qué debería hacer con el carro? Aunque no lo vendas igual, o sea, si aún así se podía vender un poquito más, véndelo y reparte lo que debes. Así debería de ser. Así debería de ser. Pero yo quiero conservar el auto, a pesar de que ya tenga un conflicto de meses o años con unos hermanos. A ver, los hermanos, con tanta misericordia que Dios tiene en ellos, que han aprendido del Señor, te tienen mucha misericordia. Como te tienen mucha misericordia, ni te dicen nada. Pero si alguno se atreviera a decir, pasado unos meses o unos años, pasado unos meses, te diga, hermano, ¿tienes algo? Sería injusto. ¿Qué hacen muchas personas? ¿Dónde está tu amor de Cristo, hermano? ¿No que eres hijo de Dios, hermano? Y hasta me molesto porque me están cobrando.
Pero yo sigo sirviendo en las iglesias de aquí para allá, de arriba para abajo. Voy, canto alabanzas, hago predicaciones, hago muchas actividades para Dios. Y tengo ahí a 2, 3 hermanos que tienen un problema conmigo, un problema de dinero. Si esos problemas no se resuelven, en el peor de los casos, las iglesias se separan. Porque hay muchas divisiones de iglesias. Conozco muchas divisiones de iglesias. Tiene que ver con el local, tiene que ver con dinero, tiene que ver con terreno. Fácil. Cuando estábamos aquí en el centro por San Juan y nos movimos a la 58, el problema que tuvo el pastor cuando yo era un chamaco, eso me lo contaron después, de donde nos salimos, fue por el terreno. Cuando nos fuimos a la 58 con 71 por ahí, el local estaba a nombre de 2 predicadores y la división fue por el edificio, por el local. Y de ahí nos fuimos a Villa Palmira. Y ahí no fue por el edificio, ahí fue por pecados inmorales, sexuales y cosas así. Pero había muchos problemas económicos muy feos, muy feos. El caso es de que cuando algo no se resuelve y hay enemistades, las consecuencias pueden ser fatales. Y si alguien quiere evitar problemas fatales en la iglesia, tiene que primero a controlar su enojo. Y tiene que aprender que si yo detecto que alguien está enojado conmigo, ir a ¿qué? A subsanar, a resolver el conflicto. Lo que Cristo quiere que es la prioridad de resolver conflictos, la prioridad de la armonía, la prioridad de la unidad. No es prioridad la doctrina, no es prioridad las ofrendas, los diezmos, no es prioridad. La prioridad es buscar el amor entre hermanos, la unidad. Esa es la prioridad. Hay gente que dice, es que por causa del evangelio, córtalas. Es que por causa de la verdad, córtalas. Y a veces el evangelio solamente es un pretexto, porque ya desde mi corazón estaba yo pensando en una división, en una separación. ¿Cómo sabemos esto? Sigue diciendo, no hago caso, no lo resuelvo. No lo resuelvo y luego vengo presento mi ofrenda. Dice el versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Quién es mi adversario? Del mismo que yo me acordé cuando daba mi ofrenda. Pero supongamos que no cumplí lo del verso 24. No lo cumplí. Y dice, ve con tu adversario, ¿cuánto tiempo? Pronto, rápido. Resuelve tus problemas con tu prójimo. Sea hermano de la iglesia, sea el vecino. Porque a lo mejor no le debo 50,000 pesos al hermano de la iglesia, debo 50,000 a mi primo del mundo que es católico, mundano, adorador de la Santa Muerte. Y a él le debo los 50,000 pesos. Y tiene algo contra mí. Pero bueno, Dios me guarda, Dios me cuida. Dios sabe que como entrego mis ofrendas, como entrego mis diezmos y mis servicios a Dios, Él me va a guardar de todo mal. Dice el texto, pronto, entre tanto que estás con Él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Los jueces juzgan. El juez te entregue al alguacil, que son los policías. Y el alguacil te va a echar ¿en dónde? En la cárcel. Fíjense cómo un problema de enojo llega a problemas legales, judiciales y hasta de cárcel. ¿Sí o no? Un problema de enojo no resuelto pueden terminar en graves problemas legales. Y aquí alguno quisiera espiritualizar el texto y decirlo, pero se refiere al día del juicio, los alguaciles son los ángeles y la cárcel es el infierno, hermanos, porque dice palabra que hay ángeles en prisiones eternas. Es un error espiritualizar el texto solamente cuando en su ejemplo específico te está diciendo con claridad que hay policías, hay jueces y hay cárceles. Y sí, esta es una verdad aquí en China. Cualquiera que tenga problemas con alguien y enojos con alguien y problemas no resueltos con alguien, si no se resuelven entre tanto que hay tiempo, me van a llamar a juicio. Y van a decir, yo le presté a este hombre 50,000 pesos y yo también le presté 20, yo también le presté 20 y se compró su carro y nunca nos devolvió el dinero. Ya pasaron 1 año, 2 años, 3 años y nunca me devolvió el dinero. Y entonces pisaré la cárcel. ¿Por qué? ¿Quién minimizó el enojo ahí? ¿El que se enoja o el que sabía que tenían enojo contra él? El que sabía que tenía enojo contra él, él minimizó
el pecado del enojo. El otro no lo minimiza, el otro ni lo piensa, está enojado. Pero debemos aprender cómo debemos vivir en el reino. Hay gente que minimiza el enojo, ni que fuera para tanto. Hermano, ya supéralo, hermano, le digo, no, ya pasa por alto el agravio. O sea, quiero aplicar la Biblia convenientemente. ¿Para qué? Para minimizar. Y la Biblia nunca se va a poner en choque o en conflicto a sí misma. La pregunta es, ¿cómo vivían los fariseos esta justicia en cuanto al enojo? Y si alguien está enojado, ¿cómo lo vivían? Los fariseos siempre estaban en conflictos. Siempre estaban en conflictos hasta con los saduceos. Siempre estaban ahí eran muchos frentes opositores: herodianos, fariseos, saduceos y por allá otros grupos. Pero cuando viene Jesús, todos esos que eran adversarios se unen, porque solos no pueden, se unen para ir en contra de Jesús. O sea, estos hombres eran tal cuales, no creo que no exagero, como bestias hambrientas queriendo devorar a Cristo con sus enojos y sus corajes. Nos acordamos que el apóstol Pablo, los judíos querían matarlo al apóstol Pablo y le decían: déjale que venga a Jerusalén para que lo juzguemos. ¿Realmente lo querían juzgar? Dice la palabra que habían hecho un acuerdo para matarlo en el camino. Entonces realmente el enojo está desatado para destruir, desatado para corromper. Una iglesia donde abunda el enojo en los congregantes es una iglesia que tarde o temprano se va a terminar desbaratada. Y el enojo no es de uno ni de dos, es de varios. Es de varios. Y cuando se minimiza, por eso llegan y explotan los problemas y vienen los conflictos. Verso 26: de cierto te digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es como si Jesús estuviera diciendo: es justo si te quedas ahí adentro hasta que ¿qué? Hasta que pagues, ¿sí? Paga lo que debes y sales. Pero es que es injusto. No es injusto. Paga lo que hiciste mal y sales. El texto no hay que espiritualizarlo. Podemos decir: si tú no perdonas, Dios te lo va a cobrar y te vas al infierno. Es correcto. Ahí sí erraron los católicos y dijeron: aquí está la doctrina del purgatorio, por eso hay que estar pagando y pagando, si no, no vas a salir hasta que pagues el último centavo. Por espiritualizar el texto. Pero no, hay que ser muy prácticos y muy sencillos en el entendimiento de la palabra. Dios se refiere con claridad que te puedes evitar muchos problemas si tan solo les prestaras atención, si pronto los resuelves. Que Dios nos ayude pronto a resolver problemas entre nosotros. Amén. Seguimos avanzando. Justicia mayor que los escribas y los fariseos. Verso 27: oíste que fue dicho, también una doctrina que ya sabían muy bien: no cometerás adulterio. Y el principio es el mismo. El principio es el mismo. ¿Quién quiere vivir una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos? No te enojes contra tu hermano. Pide a Dios perdonar todo. Y si sabes que alguien está enojado contigo, no lo minimices. Ve y resuélvelo pronto, para que no desencadene un problema gigante. Esos que viven así viven una justicia superior, como si Cristo mismo estuviera entre ellos. En el verso 27: no cometerás adulterio. 28: pero yo os digo, de igual manera como Jesús diciendo: no comprendiste el mandamiento de Moisés, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuál es la clave para no caer nunca en el adulterio entonces? ¿Cuál es la clave para nunca adulterar, para nunca que un esposo traicione a su esposa con un amante, o una mujer nunca traicione a su marido con otro hombre? ¿Cuál es la clave? El problema está en el corazón, y el problema entra por la codicia. Tenemos que luchar. Antes de luchar, imagínense, está el adúltero en el motel de mala muerte con la amante, ¿no? A punto de engañar a su esposa, y de repente le entra el remordimiento y está la mujer ahí desnuda esperándola en la cama. Vente, le dice, y ay Dios, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? ¿Será más fácil huir de allí, o será más fácil que desde el momento que se fije y sienta una atracción empiece a luchar con esa codicia?
¿Cuál lucha es más fácil? La lucha del pensamiento. La lucha del pensamiento es más fácil. La lucha con los ojos es más fácil. Cuando uno está en una situación de adulterio, donde está a punto de pecar, no es porque de repente se le ocurrió, sino porque desde su corazón y con sus ojos, el pecado aquí donde está, en sus ojos, con la codicia. Con la codicia. En el pecado anterior, el pecado está en el corazón y ¿dónde sale? En los labios, con palabras. En el corazón y minimiza. En el corazón, y si chateamos también, del corazón a los dedos, a la mente, a los ojos. Pero aquí el adulterio, el problema está en el corazón y a causa de la ventana de los ojos. Entonces, cuando uno siente tentaciones de atracción por una mujer que no es la esposa propia, y lo mismo con una mujer, con un hombre que no es su marido, desde allí adentro en su cabeza debe luchar férreamente contra esas ideas. ¿Sí o no? O sea, ¿cómo yo no lucharía contra la codicia? Si estoy viendo a alguien, haga de cuenta que la planta es una mujer, y veo que nadie me vea, y agarro mi teléfono, activo la cámara trasera y la estoy ahí enfocando y le tomo una foto ahí todo, y luego me la llevo la foto y la estoy viendo y ¿qué estoy haciendo con mi mente? No hay lucha, no hay contienda, no hay conflicto, al contrario, hay un compadrazgo con el pecado y decir, oye, qué bien me siento codiciando, ¿verdad? No falta mucho para que esa persona culmine ese pecado. Para Jesús nos enseña con claridad cuando dice no adulterarás, no adulterarás. El fariseo que decía, yo no he adulterado, yo no he hecho nada, pero ¿qué hacía con sus ojitos? ¿Qué hacía? Codiciaba. Un cristiano debe vivir apartado de la codicia, y eso le tenemos que rogar mucho a Dios para que nos ayude, así como en el corazón. Qué difícil es controlar la boca, ¿verdad? Santiago 3 dice, Santiago capítulo 3 dice, es más, Santiago capítulo 3 es el capítulo de la lengua, ¿estamos de acuerdo? Pero Santiago 3:1 empieza: ninguno de ustedes quiera ser maestro, ¿sí? No se hagan maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Y empieza el asunto de la lengua. Lo voy a corroborar porque ya me está entrando la duda, pero estoy casi seguro, estoy casi. Hebreos Santiago 3:1, la lengua, dice arribita: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Y se desarrolla todo el asunto de la lengua. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué empieza el texto de Santiago con el asunto de querer ser maestros y luego va con el pecado de la lengua? ¿Por qué empieza con él? ¿Por qué conecta esas dos circunstancias? Nadie quiere ser, no, muchos de ustedes no vayan a querer ser maestros porque recibirán mayor condenación. Y viene el asunto de la lengua. ¿Por qué? Tienen mucho conocimiento, enseñan mucho, y como hablan mucho, un predicador habla poco. Un predicador habla mucho, ¿no? Y más si dice predica a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Reprende, o sea, cualquier lugar, o sea, habla mucho. Pero el problema es que de todas esas palabras que salen de la boca de un predicador, de todas esas Dios va a pedir cuentas. De que si todo lo que yo enseño, todo lo estoy viviendo yo mismo. En el peor de los casos, cuando uno predica y habla con el pecado de la lengua y un corazón malo, puedo arrojarte en mi boca una mala predicación, una enseñanza distorsionada, torcida, una media verdad. En las muchas palabras, exactamente dice la Biblia, en las muchas palabras no falta el pecado. Y la verdad es que los que predican tienen que cuidarse muy bien. Eso nos incluye, pero es la verdad. El principio es el mismo, porque aquí es los ojos. Yo os digo que cualquiera que mira, eso, el pecado entra por los ojos, a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Y está tremendo esto, porque el contexto cultural las mujeres no se vestían en esa época como se visten ahora. Entonces, para que estés codiciando en esa época,
está tremendo. O sea, las mujeres usaban túnicas grandes y largas. No es como ahorita que la mujer ya viste diferente, pero tendrías que mirar y echar a volar mucho con tus ojitos la imaginación para poder imaginar, dibujar cómo sería el cuerpo de la mujer ajena en ese vestido en forma de campana. ¿Cierto o no es cierto? Tendría que la mente estar ahí maquinando y ensamblando las líneas y las curvas para decir, esta mujer es así, y en su corazón estar codiciando. Dice el Señor Jesús, desde allí ya eres adúltero. Desde allí. Entonces en nuestra época está peor. Entonces ya no es solamente ni maquinar, porque ya no hay que maquinar nada, todo ya está exhibido. Entonces lo que hay que hacer es voltear la mirada, voltear los ojos, cambiar la ruta, cambiar el camino, ¿sí? Cambiar la posición en que estás sentado o parado en el camión. Dice la palabra, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. ¿Cuál es el mejor ojo, podríamos decir? ¿El izquierdo o el derecho? Bueno, los dos están buenos, ¿no? Pero, ¿cuál es el mejor ojo? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Eso incluye para cualquier pecado, pero el contexto inmediato es el adulterio, pecados sexuales que entran por los ojos, la codicia, pecado de codicia. Entonces, agarra más fuerza el texto, ¿verdad? ¿Por qué voy a arrancar mi ojo derecho? Porque es mi mejor ojo, por así decirlo. Si mi ojo derecho me es ocasión de pecar, arráncalo. O sea, ¿es un corte liviano o es una actitud agresiva contra el pecado? Es una actitud agresiva contra el pecado. Eso no significa que voy a estar arrancando los ojos o arrancándome los ojos, sino que Jesús está hablando de la radicalidad del mensaje. Es tan radical el asunto. ¿Por qué? Porque hay una perversión. Es como que yo esté pasando en el centro, en el periférico, y yo sé que en el periférico hay muchos publicitarios de centros nocturnos, y sé por dónde están y no quiero perderme ninguno. O sea, ¿cómo no me los pierdo? Pues volteándolos a ver. Y si hay 5 en el periférico, los 5 me quiero ver y a ver si no descubro uno nuevo, un sexto. Pero si quiero guardar mis ojos, ¿qué tengo que hacer con mis ojos? Pues mantener mis ojos en el camino, mantener mis ojos en la carretera, mantener mis ojos en los semáforos, en los altos, en los vehículos. Y cuando esté ese letrero, que Dios nos ayude, no voltear a verlos. ¿Por qué? Porque todo eso alimenta el pecado del adulterio, la codicia. Dice la palabra, sácalo y échalo de ti. Esa palabra echarlo, ¿qué significa? No quiero nada cerca que me haga pecar de codicia. Y eso, si un hombre que quiere buscar a Dios tiene una revista, un DVD con películas inmorales, sexuales, ¿qué debería echar si somos un poquito razonables y con sentido común? ¿Arrancar su ojo y echarlo? ¿O quemar esos discos y tirarlo? Sí, tirarlo, echarlo. Pero la gente no lo hace. No tengo algo con qué echar porque lo tengo digital. Me tengo una suscripción en X página, en Y página, y ya he pagado ahí, me descuenta en automático la tarjeta de crédito y y además tengo archivos bajados, etcétera. ¿Qué debe hacer la persona? Es borrarlo definitivamente. Y si vuelve a pecar, tiene que deshacerse de todo aparato electrónico que lo haga caer. Tiene que deshacerse de todo aparato electrónico. Así de radical, pues yo no entiendo algo diferente aquí. Aquí habla radical. ¿Y por qué radical? Porque el cuerpo está entrenado para pecar. Y cuando no le das su dosis diaria de pecado, el cuerpo entra en modo de desesperación. Agarra a un drogadicto y quítale las drogas y enciérralo en un albergue y vas a ver cómo se pone como loco. Se pone como loco en la ansiedad. ¿Por qué? Porque como el cuerpo está acostumbrado al placer y al placer y al placer, y el cuerpo se vuelve, y la carne se vuelve voraz.
Cuando no le damos su dosis de inmoralidad, el ser humano prácticamente enloquece y se vuelve violento. Sean videojuegos, sean pornografía, sea drogas, alcohol, la gente entra en ansiedad. Y bueno, en este caso, échalo de ti, habla de que hay que tener una actitud de un rechazo total a todo. Los fariseos no cuidaban su corazón así. Todo lo que enseña el Nuevo Testamento en los 4 evangelios es que los fariseos realmente no tenían cuidado en lo más mínimo de su corazón. ¿Qué más dice el texto? ¿Quieres ir al infierno? No seas radical. ¿Quieres ir al cielo? Sé radical y eche de ti todo lo que te estorba. Verso 30. Y si tu mano derecha, o tu mano la que está buena, que si uno va a perder una de las manos y no hay opción, creo que preferíamos perder la izquierda, ¿no? Si somos diestros, ¿no? Y si somos zurdos, pues perderíamos la derecha, si somos zurdos. Córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El contexto inmediato, así como del ojo, es el adulterio. El pecado del ojo, la codicia, el pecado de la mano, muy probablemente sea una referencia ahí un eufemismo a la masturbación. Córtalo, dice. Córtalo. ¿Por qué? Por el contexto del pecado sexual. Todo hombre que luche, o aún estas mujeres que luche contra el pecado, tiene que ser radical. En este caso, una persona que quiere vivir una justicia mayor no dice: yo jamás me he acostado con otra mujer. No físicamente, pero en su mente, quién sabe qué tantas cosas ya hizo. La mujer, estaba yo entendiendo, ¿no?, el proverbio que dice: la mujer adúltera engaña a su marido, luego se limpia la boca y dice: aquí no pasó nada. Pero me sorprendió mucho cómo lo acabo de leer en la traducción del lenguaje actual. Acabo de terminar de leer Proverbios, traducción del lenguaje actual, y ahí dice: la mujer adúltera comete pecado de adulterio, adultera, se baña y dice: aquí no ha pasado nada. Y eso me llama mucho la atención, porque toda práctica de intimidad sexual, las personas terminan dándose un baño, y esas personas, que si son un matrimonio, pues no pasa nada. Pero una mujer adúltera, un hombre adúltero, se baña, está en el motel, se baña después de cometer su pecado con la secretaria, con la compañía de trabajo, llegan a su casa y dicen: aquí no pasó nada. Y luego, si van a la iglesia y adoran y entregan ofrendas y lo que sea, esa justicia es aberrante, es una falsa justicia. Los fariseos tenían muchos problemas en su corazón, y los fariseos no soportaban que Cristo les echara abajo su falsa justicia. Por eso los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos se juntaban en contra de él, porque la vida de Jesús era ejemplar. Cuando lo arrestaron, si no me equivoco, él dijo: ¿por cuál de las cosas que yo enseñé o dije, o cuál de las cosas buenas me arrestan? ¿O por qué pecado? No tenían con qué señalarlo al Señor Jesús. Todo este contexto entra en el mismo conflicto con los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque la infidelidad sexual también atacaba a Cristo las segundas nupcias de muchos fariseos, ¿sí o no? Versículo 31. Jesús y el divorcio. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Inmediatamente del tema del adulterio, Jesús habla del divorcio. Entonces, si es verdad, en la ley está la referencia de que si alguien repudia a su mujer, que le dé una carta de divorcio. Es verdad. Pero la gente nada más se quedó con eso. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio a causa de fornicación. Bueno, según el Señor Jesús, uno
que repudia a su mujer, que no tenga que ver con fornicación, simplemente la repudia, no tiene que ver con fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. ¿Y por qué digo que no tenga que ver con fornicación? Porque hay dos interpretaciones con este texto. La primera, ¿cuál es? Si vivían juntos en fornicación, que yo lo dudo, a mí me dijeron una vez, es que ellos vivían en unión libre. Yo lo dudo, porque siendo judíos, vivir en unión libre en esa época era la muerte. Pero bueno, supongamos que se pudiera hacer algo así, pero pues, están juntos, la puedes repudiar. Y si la repudias a causa de esa fornicación, no pasa nada y entra en conflicto con el texto. Yo me inclino más por la segunda, que es la más habitual y la que se conoce desde hace muchos años, que a lo mejor la mujer fue infiel y el hombre esté tan lastimado que diga, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y a lo mejor eso cuestiona un poco su perdón, pero dice hasta aquí, y la repudia por eso. Y al repudiarla, esta mujer puede casarse con otro y él puede casarse con otra. Pero si la repudia por cualquier otra cosa, como decían que los fariseos se acercaban a Jesucristo y le decían, es lícito repudiar a nuestras mujeres por cualquier cosa. Entonces ese es el problema. Como la ley dice la ley dice, cualquiera que repudie a su mujer tiene carta de divorcio. Entonces, como ya no quiero nada contigo, no tiene que ver ni siquiera, fuiste una esposa legítima, nos comprometimos legítimamente, llegó el día de la boda, tuvimos nuestra primera noche, luego tuvimos hijos, y luego pues ya creciste, luego ya te creció la panza, y luego ya te salieron las aletas de murciélago, y pues sabes que ya no me caes bien, toma, y ya, y se iba. Eso hacía que la pobre mujer cometiera un pecado, y también era acusado este hombre de crueldad. Y cualquiera que se junte y se mete en esa relación, tanto con él o con ella, el que repudia como la repudiada, caían todos en adulterio. ¿Por qué? Porque era por la dureza del corazón de las personas. Un hijo de Dios que está en la iglesia, que quiere tener una justicia superior a la de los escribas y los fariseos, va a pensar en el divorcio como si fuera una alternativa a la ligera. Va a luchar por su matrimonio. No va a estar predispuesto a la separación. Y muchas personas en las iglesias, aún en las iglesias cristianas, están súper predispuestos al divorcio por cualquier cosa. En este caso, acusar a un fariseo de adúltero era algo que el fariseo lo volvía loco. ¿Por qué? Porque él se mantenía puro, pero al demostrarle que su segunda nupcia era ilegal delante de Dios, eso lo ponía en estado de adulterio. Y por la dureza de su corazón hace que muchos anden pecando por ahí. Eso al fariseo no lo podía soportar. Ellos, con la ligereza de que conocen la palabra, pues si la palabra lo manda, pues lo podemos hacer. Toma carta de divorcio, allá nos vemos. Y eso que nos muestra que estas personas realmente no conocían a Dios. Y realmente es como si realmente no supieran palabra. ¿Por qué? Porque sus vidas eran totalmente contrarias a lo que Jesús enseña. Una justicia superior, entonces entiendo lo siguiente. Vamos a seguir avanzando. Que se vive ¿desde dónde? Desde el corazón. Se practica ¿desde dónde? Desde el corazón. Se lucha con el pecado ¿desde dónde? Desde el corazón. Y no hace daño al prójimo. ¿Sí? No hace daño al prójimo. Siguiente. Y vamos a acabar con este. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no,
porque lo que es de más de esto, de mal procede. Y este es otro grave pecado en la comunidad cristiana. Un grave pecado. Prácticamente el Señor Jesús dice esto: no jures, no es necesario que jures. Cuando tú dices, prometo que lo hago, primero Dios, nos vemos el próximo domingo, y no vengo. Primero Dios, ¿estás agarrando el nombre de Dios y estás poniendo en primer lugar? Y estás diciendo que si Dios quiere o te lo permite, que Dios, ¿será que no quiere o no lo permita? Primero Dios, aquí nos vemos, y no vienes. ¿Sabes qué? Dice Jesús: mejor no pongas a Dios en tu boca para decir que si primero Él, vienes, porque no vienes. Primero Dios, voy a hacer esto y no lo hago. Voy a traer esto y no lo traigo. Dios sabe que sí lo voy a hacer y no lo hago. Es mejor decir sí, lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. Es mejor ser concretos sin estar haciendo juramentos ni dando apariencia de que somos muy fieles en nuestra palabra cuando no lo hacemos, porque nuestros hechos demuestran lo contrario de nuestras palabras. Si yo quiero ser alguien verdadero, ser alguien que cumple lo que promete, tengo que fijarme muy bien de lo que sale de mi boca. Entonces, antes de hablar, tengo que pensar y decir: hermano, vamos a un convivio, ¿puedes venir? Si digo que sí, tengo que hacer todo lo posible, tengo que ver cómo le hago, pero tengo que cumplir, porque yo no puedo estar actuando como impío, de estar mintiendo a mis hermanos para salir del problema. Sí, ahí nos vemos, pero por dentro ya estoy anticipado, ya sé que cualquier cosita no voy a cumplirlo, no lo voy a hacer. Cualquier cosita, cualquier situación, cualquier adversidad, cualquier malestar, cualquier cosita, no lo voy a hacer, punto. Entonces, eso no procede, dice, de mal procede, porque lo que es más de esto, o sea, tu sí nunca es sí, tu no nunca es no, no es firme tu palabra. Esto de mal procede, es del maligno. Es un corazón que no está acostumbrado a la verdad, no está acostumbrado a hablar verdad con su prójimo, ni a hacer verdad con los demás. Y este es un problema, este es un problema muy grande. Imaginemos que allá en el retiro que vamos a tener hay muchos comprometidos, y algunos se han apuntado, pero que de todos los que están ahí apuntados, el 50% no tenga palabra para cumplir. ¿Qué pasaría con ese retiro? Sería un caos. ¿Por qué? Porque no tienen compromiso. Su sí es no y su no es sí. A veces yo les digo a las personas: dime si puedes hacer eso, pero por favor dímelo, te lo ruego. Sí puedo. Pero seguro, sí. Es que no quiero que me digas que sí y luego siempre no se pudo. No, sí puedo. Y al final no se pudo. Y después de haber hecho como 100 ahí, estoy exagerando, ¿no? 100 ahí peticiones de confirmación. ¿Puedes? Es mejor decir no voy a poder, que decir lo voy a hacer y no lo voy a cumplir. Cuando Dios uno compromete algo, hay que hacerlo, ¿sí o no? Hay que hacerlo. Y que Dios nos ayude a cumplir todas nuestras promesas. Hace poco vi allá un video de no sé cómo se puede llamar, un reto viral que está de moda, donde los patrones en las empresas dicen: oigo pero no despido. Y está rodeado de sus empleados. Y el empleado dice de la tienda, un ejemplo de la tiendita: una vez tenía sed y me agarré un refresco y me lo tomé y no lo pagué. Y el jefe: oigo pero no despido. Y otro confiesa una fechoría, ¿no? Y el último, uno que vi hace poquito, dice la mujer, que es la dueña, creo: oigo pero no despido. Y dice la muchacha: una vez necesité 20 pesos para esto y lo agarré de la caja. Y eso como que. Y luego dice la jefa: oigo pero no despido. Y dice la mujer, la que está en caja: una vez me salió mal una factura, pero me metí al sistema, la manipulé, la edité y nadie se dio cuenta.
Y luego sale otro video. Hola, la cajera que confesó, fuimos a lo judicial, a lo legal, la despedimos, aquí está nuestra nueva cajera, dice. Entonces, esa mujer, esa mujer se metió a un reto viral donde dijo, oigo pero no despido. ¿A qué se estaba exponiendo? A que le confiesen todas las fechorías. No pudo cumplir. ¿Por qué? Porque sí está muy mal que una mujer anda manipulando documentos de una empresa. Está muy mal. Y esa mujer que lo confesó, pues realmente al confesarlo, ella solita se puso la soga al cuello. Y no pudo cumplir su dichoso reto. ¿Por qué? Porque la terminó despidiendo. Ahora nosotros, si decimos, nosotros no estamos jugando, si decimos, hermanos, vamos a hacer una misericordia con esas personas, vamos a ir a pintar esta casa y vamos a llevar despensas, y al final, por desánimo, por chisme, por murmuraciones, la gente no va y no cumple. Hay un retiro y la gente no va al retiro después de que se apunta. Nos podemos reír, eso no causa risa, causa tristeza. Causa tristeza. Los pastores no pueden decir, yo oigo pero no despido. Eso no lo pueden decir. Yo oigo pero no excomulgo. No, eso no se puede hacer. La palabra se tiene que cumplir sí, sí, no, no. Si la palabra allá en la iglesia de este predicador llamado Miguel Núñez, ellos cuando admiten a alguien en su congregación, me estaba yo enterando hace poquito porque salió de su boca del hermano, cuando admiten a alguien de su iglesia, le hacen firmar un documento a las personas, donde en ese documento, si no me equivoco, está el credo, o sea, lo que creen, y en ese documento hay una cláusula que dice, me comprometo a no causar divisiones ni nada que provoque una división en la iglesia. Y yo me decía en mi mente, eso está muy bueno, digo, eso está muy bueno, ¿no? Como para que lo vayamos haciendo por aquí, ¿no? Pero realmente esas palabras se pueden quebrantar aunque uno los firme, ¿sí o no? Aunque uno los firme. Jovencitas en la presbiteriana, en la bautista, cumplen sus 15 años, les hacen su evento, y hay eventos muy bonitos. Yo asistí a un evento que me pareció muy bonito, ¿no? Nosotros no lo practicamos, pero en ese evento no hay baile, no hay nada, pero la muchacha sí llega con su vestidito y todo bonito, y el pastor le entrega una Biblia y le dice, repite después de mí, me comprometo a buscar a Dios, obedecer su palabra, etcétera, 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 y lo está haciendo delante de todos. Después le dan un anillo, y le ponen su anillito. Dice, con este anillo yo recuerdo mi compromiso que tengo a Dios de guardar mi pureza, su pureza sexual. Y solamente voy a sustituir este anillo cuando mi futuro esposo me entregue el que él trae. Algo así dice. Y entonces hacen promesas. ¿Y cuántos cumplen sus promesas? ¿Cuántos quebrantan sus promesas? Prometo no provocar divisiones en la iglesia, y los quebrantan. No nos vayamos lejos. Los seres humanos, cuando se casan, ponen un documento, ahí firman delante de un juez, y aún repiten, porque el juez dice que repitan, te prometo serte fiel hasta la muerte, etcétera, 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 y lo hacen, y a lo menos están los papás de testigos, los 4 testigos que son requisitos, etcétera, y la gente quebranta sus promesas. El papá le dice al niño, hijo, mañana vamos al parque, y ese día nunca llega. A la esposa, te voy a llevar a tomar un café, y ese día nunca llega. Es mejor no prometer, y no que estemos prometiendo y no cumplamos, y mucho menos si los asuntos tienen que ver con Dios. En pocas palabras, si repetimos Mateo capítulo 5 versículo 20, ya para terminar, os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. El 27 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. El 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y el 33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Y todo eso que habían oído, lo cumplían a su manera, pero no lo cumplían como realmente Dios siempre había querido. ¿Sí me explico? No somos llamados a vivir un estándar de escribas y fariseos. Nadie de los que quieren caminar con Cristo es llamado a vivir un estándar de fariseos. Eso tiene que quedarse en la cabeza. No somos llamados a vivir un estándar
de fariseos. Nuestro estándar está más alto. ¿Sí o no? Está más alto. ¿Por qué está más alto? Porque nuestro estándar es ¿quién? Es Jesús. Nuestro estándar es el Señor Jesús. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude con el tema que acabamos de ver hoy. Así como estamos, oramos. Padre bendito eterno, te damos las gracias, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de buscarte. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por la reflexión que nos das. Tenemos un estándar y ese estándar es el Señor Jesucristo. El estándar no son los fariseos, el estándar no son los escribas, el estándar es Jesús. Y ayúdanos, Padre, a tener una justicia correcta desde el corazón, Dios. Una obediencia desde el corazón, una fidelidad desde el corazón, una pureza desde el corazón, Dios, un amor al prójimo desde el corazón, una integridad y practicar la verdad, Padre, desde el corazón, cuando hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Padre, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Muchos cristianos padecen y sufren, y muchos cristianos tienen tropiezos, y muchos discípulos, Padre, a lo mejor ni se explican por qué su vida es tan fluctuante, Dios. Y Padre, si tan solo fueran firmes en sus palabras, si tan solo fueran firmes en sus pensamientos, en sus promesas, si fueran íntegros de corazón para guardar su mente, su boca, lo que ven sus ojos, lo que piensa su mente, cómo miramos a las personas, Dios. Padre, si cuidaran tan solo con mucha seriedad su alma, no tendrían tantos tropiezos, Dios. Y la iglesia sería más firme, más sólida. Ayúdanos, Padre, a vivir estas cosas, Dios. Si hemos hecho las cosas mal, perdónanos, Padre, que cada quien reconozca su falta y que lo corrija. Y ayúdanos a vivir como a ti te gusta. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por los que están aquí, Dios, los que en un futuro escucharán tu palabra. Gracias en nombre de Jesús. Muchas gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga.